El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Los saluda a su amigo, su hermano Alex Cerrato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Hoy, mis hermanos, vamos a tener este programa, un programa donde vamos a responder, un grupo de unicitarios. Vamos a responder al señor Luis Carlos Reyes a un reto que él lanza a los unicitarios. Yo invito a los amigos trinitarios que quieran participar, que estén allí atentos, que le vamos a dar su participación, porque así como nosotros respondemos, ustedes también tienen la obligación de responder. Miren, no es solamente decir respondan, sino también responder. ¿Listo? Bueno, para esto nos hemos dado cita aquí un grupo de unicitarios y vamos a saludarlos. De verdad, para mí es un honor tenerlos aquí en esta noche, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Aquí tenemos a este grupo. Vamos a saludar primeramente a nuestro pastor y amigo Bernulfo Ballesteros. Mi hermano Bernulfo, el Señor Jesús me le bendiga. ¿Cómo está? Amén. Muy bien, gracias, hermano Alexander Escobar Cerrato. Saludos, bendiciones abundantes para usted, toda su audiencia. También saludo para el hermano Wilfredo Santiago, que hoy, bueno, tenemos aquí la oportunidad de estar con usted en su canal. Gracias, hermano, por esta invitación y vamos con todo. Bueno, gracias, mi hermano, por haber aceptado la invitación. También tenemos a nuestro amigo, también apologista, hermano Wilfredo Santiago. Mi hermano Wilfredo, Dios le bendiga. Gracias por aceptar la invitación. Amén, amén, hermano Alex. Que el Señor Jesucristo me le bendiga en esta noche, ¿verdad? De una manera muy especial. Gracias por invitarme, hermano, a su canal. Saludando también al pastor Bernulfo Ballesteros, el cual es una gran persona y somos buenos hermanos y amigos en Cristo Jesús. Y en esta noche estamos aquí, ¿verdad?, para realizar este hermoso programa y vamos con todo en el nombre de Jesús a dar respuesta a lo que creen muchas personas que nosotros no podemos responder. Bueno, el señor Luis Carlos Reyes en días pasados hizo un video. Bueno, Wilfredo, por favor, me colaboras con el micrófono. Vale, gracias. Hizo un video en el cual vamos a mostrar y le vamos a responder. Primeramente, quiero decirle, mis amigos, que nosotros respondemos con la Biblia. Con la Biblia vamos a responder el reto que dice el señor Luis Carlos Reyes. Y esperamos que Luis Carlos Reyes, hombre, se anime, de verdad. Yo lo he invitado a debatir, no ha querido debatir, se anime, no sé por qué. De verdad, él le hizo solamente un debate conmigo y ya quedó curadito. Bueno, pero vamos a mirar lo que él dice, en este video. Dice que esto es un reto para los unicitarios. Pues hombre, vamos a ver si es verdad. Escuchémoslo por favor atentamente. Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Aquí en este día voy a hacer un video para mis amigos unicitarios. Tengo unas preguntas que les quiero hacer. Bueno, como ustedes saben, los unicitarios creen que Jesucristo es la persona del Padre encarnado. Esa es la doctrina de ellos. La persona de Jesucristo es la persona divina del Padre encarnado. Entonces, esto es lo que ellos creen, pero es algo problemático. Y eso se ve, por ejemplo, cuando vemos que Jesucristo ora al Padre. Quiero que escriban estos textos y que los estudien. Juan 17:5, versículo 11, versículo 21, 24 y 25, si me recuerdo bien. En estos casos, ahí cuando habla Jesucristo, él se refiere al Padre y usa la palabra pater. Cuando él usa esas palabras, las está usando en el caso vocativo. Por ejemplo, ahora, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuese. Juan 17:5. Ahí, pater, Padre, está en el caso vocativo. ¿Qué es el caso vocativo? El vocativo es el caso que se usa para invocación. También en Mateo 11:25, ahí se usa pater y también Kyrie, que es Señor, en el caso vocativo, igual que Lucas 10:21, si me recuerdo bien. En esos textos se usa la palabra Padre y Señor en el caso vocativo, y Jesús usa estas palabras cuando él menciona al Padre y Señor. Ok, ¿por qué es esto importante? Bueno, cuando ustedes investigan esto, ustedes van a ver que la manera que se usaba
la palabra Padre y Señor en el Nuevo Testamento y también en la Septuaginta, que es la traducción griego del hebreo al griego, siempre es el caso que la palabra Padre, en el caso vocativo, estoy hablando del caso vocativo, ¿ok? La palabra Padre en el caso vocativo y Señor, igual en el caso vocativo, pater y curie, ustedes van a ver que cada vez que una persona usa esas palabras en el caso vocativo, nunca es el caso que esa persona estaba hablando a sí misma o que se refería a su misma persona. Muy importante, porque los universitarios dicen que cuando Jesús dice Padre, que en verdad la persona de Jesucristo estaba hablando con sí mismo. Los universitarios creen que Jesucristo es la persona del Padre, una persona divina que encarnó y que cuando está en la tierra, cuando dice Padre y Señor, se estaba hablando a sí mismo. Entonces, mi pregunta y mi reto para los universitarios es que me busquen un solo ejemplo donde aparece la palabra Padre y Señor en el griego, en el caso vocativo, sea de la Septuaginta o del Nuevo Testamento, donde vemos que una persona usa las palabras Padre y Señor y esa persona se está hablando a sí mismo. Quiero que me demuestren esto. Ustedes van a ver que eso no existe en la Biblia. Entonces, cuando los universitarios dicen y argumentan que cuando Jesús dice Padre, que se estaba hablando a sí mismo, están inventando cosas que no hay evidencia en el cuerpo lingüístico del griego koiné, de la Septuaginta, ni del Nuevo Testamento que apoye eso. Muéstrenme ustedes dónde hay apoyo para esa práctica, para decir que el caso vocativo de Padre y curie, Señor, se puede usar para que esa persona que usa el vocativo se esté refiriendo a sí mismo, a su misma persona. ¿Los voy a esperar? No va a haber nada, no lo van a encontrar. Porque lo que los universitarios hacen, lo que ustedes están haciendo, eso no es bíblico. Dios les bendiga. Bueno, allí lo tenemos, mis hermanos. Bueno, voy a comenzar preguntando. Hermano Bernulfo, coménteme algo. ¿Cuándo usted ha predicado? Porque yo no he escuchado, la verdad se lo digo. O dígame de pronto quién ha escuchado a usted predicar que cuando nosotros decimos que Jesús oraba, se oraba a sí mismo. ¿Nosotros decimos eso? Bien, estimado Alexander, muchas gracias por darme pues, la iniciativa aquí para aportar. Bueno, hasta la fecha, hermano, yo no he tenido la oportunidad de escuchar a un ministerio que diga que Jesús, siendo él Dios, el único Dios, el Padre, se ore a sí mismo. Ya que, hermano, entendemos las oraciones del Señor Jesús. Hermano, no es una segunda persona divina clamándole a otro ser divino, primera persona, llamado Dios el Padre. Espérate, mi Esto hermano, no espérate, mi hermano. Centrémonos en lo que dice, primeramente, este será la respuesta a él. Primeramente, nosotros como unicitarios, digamos los que salimos a las redes sociales, los que predicamos, nosotros, usted a quién ha escuchado, me ha escuchado a mí, dígame a quién ha escuchado decir, o que sea doctrina, usted que estuvo en la internacional, la Iglesia Pentecostal Internacional, es doctrina de la iglesia decir que cuando Jesús ora, se oraba a sí mismo. ¿Eso es así? No, hermano, no. No es parte de nuestra doctrina, tampoco es parte de nuestras predicaciones, hermano. A ninguno se le ha escuchado decir eso. Entonces lo que dice el señor Luis Carlos Reyes es una falacia, porque él dice que los unicitarios predicamos y decimos que cuando Jesús ora, y dice que como él es el único Dios, el Padre, se oraba a sí mismo. Eso por allí suena como chueco. Ahora, hermano Wilfredo, la misma pregunta para usted, hermano Wilfredo. ¿Usted ha escuchado a algún unicitario, algún pastor,
alguno de pronto de los pastores que lo han administrado a usted, ¿le ha escuchado a usted predicar eso, de que Jesucristo se oraba a sí mismo? Como dice Luis Carlos Bueno, Reyes. nunca he escuchado a ningún unicitario, ninguno de los pastores que me han ministrado a mí, decirle que Jesús oraba a sí mismo. Y nosotros no creemos tampoco eso de que Jesús se oraba a sí mismo. Lo que Luis Carlos Reyes está diciendo de que los unicitarios dicen de que Jesús se oraba a sí mismo, lo primero que él tiene que hacer es demostrar, o sea, dar prueba que un unicitario ha dicho de que Jesús se oraba a sí mismo. Antes de Luis Carlos Reyes hacer un video de ese tipo, lo primero que él debe hacer es demostrar la prueba, hermanos. Es lo primero que debe hacer, no mostrar una falacia argumentativa sin tener las pruebas. Bueno, yo en mis tantos años de verdad que llevo en esa predicación, yo no escuchaba a nadie decir, bueno, a ver, no es que se oraba a sí mismo, a ver, hago memoria, ¿quién? Pues la verdad no recuerdo. Que alguien haya pasado por aquí, no es que Jesús se oraba a sí mismo. ¿Quién? A ver. Bueno, de pronto algún unicitario sí lo habrá dicho, pero hombre, yo creo que si un unicitario lo dijo, hombre, eso no es doctrina, eso no hace parte de la doctrina de la iglesia, si algún unicitario lo dijo, porque nosotros tenemos que ser claros, claros que, y ahora vamos a esa segunda parte, pero ahorita vamos para allá. No, nosotros no decimos, no enseñamos, no predicamos, no está. Creo que el hermano Bernulfo me puede aclarar si de pronto los manuales o en las normas de fe de las iglesias en las que él ha estado ministrando, está como, no, cuando ustedes digan por qué Jesús oraba, entonces digan es porque Jesús se oraba a sí mismo, no, eso no está, no está. Bueno, hermano Bernulfo, ¿eso está en alguna norma, las normas de la iglesia que usted ha Bueno, administrado? hermano Alexander, la iglesia tiene su constitución, tiene sus artículos de fe, hermano, y en ninguna parte de estos dos documentos se encuentra tal cosa. Creo que, bueno, es fácil para estas personas levantar estos falsos para tratar de confundir las personas. Entonces, les queda muy fácil a ellos, hermano, realmente mentir o levantar esta clase de argumentos completamente en lo que es la mentira, ¿cierto? Bien, hermano. Bueno, ahora, lo que sí vemos, ahora, vámonos a la segunda parte. Y ahí está la parte que nosotros tenemos que responder. Entonces, ¿por qué Jesucristo oraba? Si usted, por ejemplo, me pregunta a mí, señor Cerrato, o hermano Cerrato, como me quiera decir, entonces Jesús, ¿por qué oraba? Si es Dios el Padre, entonces, ¿por qué Jesucristo oraba? Yo sí le puedo mostrar donde la Biblia dice que Jesucristo es Dios y es el Padre. ¿Sí? Yo sí se lo puedo demostrar. Pero ¿por qué Jesucristo oraba? La Biblia no dice que Jesucristo oraba como Dios. No. La Biblia dice que él oraba en los días de su carne, es decir, como hombre, lo que dice la Biblia literalmente. La Biblia me dice a mí, Jesucristo mismo lo dice, que él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley, los salmos y los profetas. Escuche bien, ley, salmos y profetas. ¿O me equivoco, hermano Bernulfo? ¿Por qué Jesucristo oraba entonces? Bueno, hermano, el Señor Jesús, conforme a las Escrituras, hermano, siendo él un verdadero israelita, siendo él, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 9:5, de quiénes son los patriarcos, o sea, hay una descendencia, hay una genealogía, hay digamos así, una conexión genealógica donde el Señor Jesús hace parte, según la carne, vino Cristo. Y ese venir Cristo, dice Gálatas 4:4, que vino bajo la ley, o sea, nació bajo la ley, en un espacio-tiempo. Entonces, si tiene esa genealogía de los patriarcas y tenemos el tiempo de la ley, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un verdadero israelita, cumplidor del Antiguo Testamento, cumplidor de la ley,
cumplidor de las ordenanzas. Entonces vemos que el Señor Jesús, como un verdadero israelita, debería orar. Ahora, esa es la primera parte con respecto a su humanidad. Y las oraciones del Señor Jesús van en cumplimiento a lo que anteriormente se había anunciado, que el Mesías debía, o sea, el descendiente de David debía orar. Entonces vemos que el Señor, como Él vino a cumplir, no a abrogar, ni a quitar, ni a violentar tampoco la ley, sino que a cumplir la ley. Como usted bien lo acaba de apuntar aquí, hermano Alexander, según Lucas 24, creo que 44, que así estaba escrito, que esta cosa se cumpliera en la ley, en los salmos y en los profetas. Entonces, vemos que todas estas cosas, incluyendo aquí el tema de orar, porque creo que el señor Luis Carlos Reyes se agarra de San Juan 17 con los versículos 5, 11 y 21 para querer mostrar aquí que supuestamente el Señor Jesús, él le oraba a alguien más aparte de él. Correcto, que había otra persona divina a la cual él oraba. No, el Señor Jesús no oraba a otro Dios, a otra persona divina, sino que el Señor Jesús cumplía Torah, cumplía Tanakh, cumplía la ley, cumplía los salmos, los profetas, todo lo que estaba escrito de él tenía que darse al pie de la letra. Entonces, para que las personas que están aquí presentes puedan comprender mejor, las oraciones del Señor Jesús no muestran a otras personas divinas recibiendo la oración del Cristo, el Mesías aquí en la tierra. No era que habían dos personas en el cielo, la primera persona divina el Padre y la tercera persona divina Dios, el Espíritu Santo, recibiendo ellos dos las oraciones del Mesías aquí en la tierra. No, esa clase de fantasía no, la Biblia no presenta estas cosas. La Biblia presenta claramente que el Cristo, descendiente de David, es descendiente de los patriarcas, Cristo en los días de su carne. Nótese, hermano, que ese versículo, en los días, dice en los días de su carne. Y eso es, bueno, eso hace un paréntesis bien claro. O sea, todas las oraciones del Señor Jesús se hacen en los días de su, específicamente, carne, en su condición humana. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que ese paréntesis se cierra y no da espacio para que se hable de alguna oración realizada antes de la encarnación. Ninguna oración se hizo en la eternidad de un mentado Dios Hijo Eterno hablando con un Dios primera persona, el Padre. O sea, ninguna de estas oraciones aparecen sino hasta la encarnación. Por eso dice el apóstol, en los días de su carne. Hermano Alexander. Gracias, mi hermano Bernulfo. Es fácil entender. Mire, cuando Luis Carlos Reyes trata de encasillarnos a nosotros en este dilema de que entonces Jesús se oraba a sí mismo, pues es fácil entender que la Escritura dice que Jesús sí oraría. Pero aquí se encasilla Luis Carlos Reyes y todos los trinitarios en un problema. Y ahorita vamos a mirar cuál es ese problema. Pero es fácil entender por qué Jesucristo oraba. El hermano Bernulfo nos ha citado algo. Y sencillo, él oraba para cumplir la Escritura. No era que él se oraba a sí mismo, no. Pero la Biblia sí dice que oraba ¿para qué? Para cumplir la Escritura. Y el hermano ha dado un buen principio. Vamos a escuchar al hermano Bernulfo. Hermano Bernulfo, entonces si Jesús es Dios, es el único Dios y es el Padre, entonces ¿por qué oraba? Jesús, ya le manifesté, hermanos, que Jesús oraba para cumplir exactamente la ley. Si Jesús no llegase a orar, hermano, él hubiese infringido, hubiese transgredido la ley. Y por ende, al ser un transgresor de la ley, no hubiese podido cumplir con el propósito de salvación. Ahora, yo quiero citar aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 7,
versículo 14, donde se encuentra la profecía acerca de el Hijo, exactamente la manifestación de Dios en carne. Yo le seré a él, dice Dios, yo le seré a él, Padre, y él me será, nótese que dice, y él me será a mí. No dice, me será a mí Dios Hijo, sino que dice, me será a mí Hijo. ¿Correcto? Entonces, hay una cosa bien importante que hay que notar aquí. Cuando el Señor presenta lo que es el descendiente de David, que va a entrar al mundo, va a ser su hijo. Y esto en conexión con el Salmo 2:7, donde dice, ahora sí en el tiempo, dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, muy sencillo para concluir con esto, hermano. Estimados oyentes, cuando usted observe las oraciones del Señor Jesús, no empiece a buscar a quién Jesús oraba. No, váyase a una profecía y váyase al cumplimiento. Jesús oraba porque era él cumpliendo lo que ya estaba prometido o anunciado de que el Cristo descendiente israelita tenía que hacer. Y eso tenía que darse en el espacio-tiempo. Venido el cumplimiento del tiempo, estas cosas se ponen en ejercicio. Vemos al Cristo orando, pero no lo vemos antes de la encarnación. Hermano Alexander, esto es importante reiterarlo, porque yo podría preguntarle a este señor Luis Carlos Reyes, muéstreme una oración del Hijo Eterno donde él interactúa, le pide algo a la primera persona, Dios el Padre, o le pide algo a la tercera persona, Dios el Espíritu Santo. Esas oraciones no aparecen, no hay registro, no hay nada. Yo no sé si alguno haya visto alguna oración en el Antiguo Testamento, en el griego, en el arameo, en el hebreo, qué sé yo, donde ven al Dios Hijo Eterno interactuando con Dios el primera persona del Padre. Estas oraciones no aparecen por allá. Entonces Jesús, cierro con esto, Jesús en los días de su carne oraba simple y sencillamente, ¿por qué? Porque era un israelita cumplidor de la ley. Era un cumplidor de las ordenanzas establecidas y eso era aquí en la tierra. Por eso vemos que, lo reitero, dice la Escritura que vino Cristo, pero ese Cristo dice el cual es Dios. No era Dios orándole a otro Dios, sino Cristo cumpliendo la ley, Cristo en los días de su carne. Pero es Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, cumpliendo su propia ley. Hermano Alexander. Dale, hermano, muchas gracias. Hermano Wilfredo, la misma pregunta para usted, hermano Wilfredo. Ya sabemos que, y ahorita lo vamos a demostrar con la escritura, de que Jesucristo es Dios y es el único Dios y es el Padre. Ahorita lo vamos a demostrar. Pero entonces Dios se oraba a sí mismo, Jesucristo se oraba a sí mismo, ¿o por qué oraba Jesús, hermano Wilfredo? Bueno, que Dios les bendiga a todos nuevamente en el nombre de Jesús. Bueno, respondiendo a la pregunta, Jesús nunca se oró a sí mismo. La Biblia dice en el Salmo capítulo 65, versículo 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Nótese que en otras versiones dice, a ti vendrá todo hombre, teniendo en cuenta que Jesús era un verdadero y un auténtico hombre. Las oraciones de Jesús surgieron desde su genuina y auténtica humanidad. Nótese que en Hebreos capítulo 5, verso 7 dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Note que Jesús oró en los días de su carne, es decir, que Jesús cuando oraba, lo hizo como cualquier ser humano puede hacerlo. Porque las oraciones no son entre Dios y Dios, las oraciones son entre Dios y el hombre. Porque la única manera de que Jesús se estuviese orando a sí mismo es que él hubiese orado desde su
deidad, desde su naturaleza divina. Entonces, en ese sentido, así si Jesús se estuviese orando a sí mismo. Pero realmente a Jesús lo vemos como un auténtico y verdadero hombre, quien como verdadero hombre tenía una relación con Dios, ya que Jesús era un auténtico hombre. Quiero explicar, bendito el nombre de Jesús, algunas cosas. Cuando Dios se hizo hombre, Él tomó una existencia humana que hace a su ser consciente de sí mismo exclusivamente como hombre. En esa forma de existencia, al mismo tiempo que sigue existiendo consciente de sí mismo como Dios, el Dios trascendente a la encarnación en su modo continuado divino de existencia. La comprensión de esta distinción, porque hay una distinción entre el Padre y el Hijo, y esta distinción surge en la persona de Dios, y es de suma importancia para la comprensión de la comunicación entre el Padre y el Hijo. Ahora, en la condescendencia de la encarnación de Dios, Él adquirió una nueva manera de existir, un nuevo modo de conciencia que fue completamente humano, ¿verdad? Y en este sentido, como un humano real y verdadero, necesitaba orar. Quiero explicar esta parte. Sabemos que Jesús es Dios manifestado en carne y quiero explicar lo siguiente. La realidad de la encarnación y la posterior distinción existe o distinción existencial es tan inmensa y profunda que Jesús debe estar relacionado con Dios como cualquier otro ser humano. Cierto, existe una distinción fenomenológica entre el Padre y el Hijo, dado que el Hijo es un verdadero humano, debido a que Dios adquirió una mente, una conciencia humana en la encarnación. Como resultado de la encarnación, como el Hijo, es que hay un Hijo que se relaciona con el Padre. ¿Cómo lo hace cualquier ser humano? El Hijo y el Padre son en la última instancia la misma persona divina, pero existiendo en dos maneras distintas de existencia. Y debido a la genuina respectiva humanidad de Cristo, Él puede orar al Padre como si el Padre fuera una persona distinta. Ahora, quiero explicar lo siguiente, ¿cierto? De que en Jesús, al hacerse carne, llega a ser un hombre verdadero que necesitaba tener una relación con Dios. Y Jesús, desde esa humanidad, podía orar como cualquier ser humano. Ningún unicitario conocedor de las Escrituras jamás dirá de que Jesús se oraba a sí mismo. Lo que sí podemos decir los unicitarios es que para los trinitarios Dios sí se oraba a sí mismo. ¿Por qué? Porque en la doctrina trinitaria, para la Trinidad, tienen a la segunda persona como el Dios Hijo, y para ello el Dios Hijo oraba como una persona divina y distinta. Ahora, cuando Jesús oraba, nunca lo hizo con una mente divina, lo hizo con una mente humana. ¿Sí comprenden eso? Y yo puedo preguntarle a Luis Carlos Reyes si cuando Jesús oraba con una mente divina o con una mente humana. La única manera que podemos explicar las oraciones de Jesús al Padre es cuando vemos a Jesús orando desde su naturaleza humana, no desde su naturaleza divina, porque entonces en ese sentido sí tendríamos a Jesús orándose a sí mismo. Lo que el señor trinitario Luis Carlos Reyes
no logra comprender es que cuando Dios se manifestó en carne, llegó a ser un verdadero hombre, quien como hombre necesitaba tener una relación personal con Dios. Ahora, aparte de esto, cuando Jesús, siendo Dios, se hace hombre, vemos que el Señor toma una nueva forma de existencia distinta a la que siempre ha tenido. Y en este sentido, vemos al Señor orando, ¿cierto? No orándose a sí mismo, porque Jesús nunca, cuando oraba, nunca lo hizo desde su naturaleza divina, sino desde su naturaleza humana. Cuando Jesús oraba, nunca lo hizo con una mente humana, sino con una mente divina. Cualquier persona que diga de que cuando Jesús oraba desde su naturaleza divina, entonces podría decir que se estaba orando a sí mismo. Pero yo quiero decirle lo siguiente al señor Luis Carlos Reyes. Señor Luis Carlos Reyes, cuando Jesús oraba, ¿a qué Dios le oraba? Porque la Biblia dice que Jesús es Dios, ¿cierto? Pero cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas en el capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces yo quiero preguntarle a Luis Carlos Reyes, cuando la Biblia dice que Jesús pasó la noche orando a Dios, ¿a qué Dios le estaba orando a Jesús? No estoy preguntando a qué persona le oraba a Jesús. Lo que pregunto es, ¿a qué Dios le oraba a Jesús? ¿Acaso para usted Jesús no es Dios? ¿Ah? Estoy seguro que usted va a decir que cuando Jesús oraba, lo hizo desde su humanidad, desde su naturaleza humana, no desde su naturaleza divina. ¿Cierto? Estoy seguro que eso es lo que usted va a decir. Por eso nosotros no creemos que Jesús se oraba a sí mismo, porque cuando él lo hizo como un verdadero y un auténtico hombre. Adelante, hermano Alex. Gracias, mi hermano. Ese es el punto que queremos tocar. Mire, la Biblia nos habla de Jesucristo como Dios y como hombre. Lo que usted acaba de decir es importantísimo aquí, mi hermano. Segundo, la Biblia dice, Cristo Jesús, Romanos 15:8 dice, Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. Eso lo dice allí la Escritura. Segundo, la Biblia dice que Jesucristo haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, o el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o no estimó ser el mismo Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó hasta lo sumo tomando forma de siervo, y estando en la condición de hombre, pues dice que se despojó a él mismo. Sería allí. Tercero, la Biblia nos dice, ya los hermanos ya tocaron algunos versos, el Salmo 65, dice, tú oye la oración, pero a ti viene todo ser humano. Bien, escuche bien, tú oye la oración, ¿sí o no, hermano Wilfredo, que así dice el verso 1? Tú oye la oración, a ti viene ¿quién? Los dioses, viene la segunda persona, viene la tercera, no dice, a ti viene todo ser humano. Tercero, la Biblia me dice en Isaías capítulo 53, verso 12, dice que el siervo oraría, dice, y orando por los transgresores. Habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. Dice que oraría por los transgresores. En el Salmo 89, también para que lo busquen, dice allá, él me clamará, él me orará, él me dirá, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Pregunto, todos estos textos que he leído donde el siervo tenía que orar, ¿dice que el siervo tenía que orar como Dios? ¿O cómo tenía que orar? Como hombre. Por eso la Biblia dice que Cristo Jesús dice que ofrecía ruegos, rogativas, pero no dice que era como Dios.
Dice que era en los días de su humanidad. Eso es lo que dice la Biblia. Es decir, que como Dios tenía que hacer todo, como dijo nuestro hermano Bernulfo, todo lo que un buen israelita tendría que hacer, que era orar a Dios. Porque yo sé que ni hoy la gente ora a Dios. Escasamente nosotros oramos a Dios. ¿Sí? Pero los judíos sí oran a Dios y oran a Dios 3 veces al día. Como dijo David, mañana, tarde y noche me presentaré a ti. 3 veces al día oran. 3 veces. Entonces, nosotros tenemos que mirar que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas, pero también era hombre que había venido de los patriarcas, nacido de la descendencia patriarcal, del descendiente de David según la carne. Y como descendiente de David, dice la Biblia que tenía que orar. Salmo 89, esa es la profecía del pacto de Dios con David. Entonces dice, él me orará o él me clamará. Entonces, Jesucristo como hombre tenía que orar a Dios. Lo dice el Salmo 89, para que lo lea. No dice que Dios le tenía que orar a Dios como hombre. En Isaías 53 dice que Jesucristo como hombre oraría por los transgresores. En el Salmo 85, para cumplir lo que dice el Salmo, dice, a ti viene todo hombre. Tú oyes la oración y a ti viene todo hombre. Jesucristo tenía que orar como hombre. Entonces nosotros como unicitarios sí podemos decirlo. Sí podemos decir que Jesucristo es el único Dios. ¿Dónde está eso? Eso lo dice, por ejemplo, Judas 4, Judas verso 4. Dice que algunos hombres han entrado encubiertamente y niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Judas 4. Léalo en la Biblia pechita y en el texto griego. Niegan a aquel que es el único Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único Dios. Y en el verso dice que Jesús fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, y el que sacó al pueblo de Israel de Egipto fue Yahvé o Jehová, el cual es el único Dios. Analice eso. Pablo dice que Jesucristo es el único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1 del 15 al 17. Entonces Jesucristo es el único Dios, pero como hombre tenía que orar para cumplir la escritura. Como hombre, como un real israelita. Jesucristo fue un verdadero israelita, un verdadero hombre. ¿Tenía que ir al baño o no? ¿Tenía necesidad de comer o no? ¿Tenía necesidad de dormir? ¿Dormía o no? Y como hombre tenía que orar. Ahora, aquí viene, vuelvo y repito, señores, señor José Martínez, señores que están aquí presentes, nosotros sí podemos demostrar por qué Jesús oró, siendo el único Dios. Escuche bien, siendo el único Dios. ¿Por qué oraba? Porque lo haría o lo hacía en los días de su humanidad. Cuando los alguaciles fueron enviados a prender a Jesús, Juan capítulo 7, por ahí en el verso 42 en adelante, dicen ellos cuando les preguntan, ¿y por qué no le habéis traído? Dicen los principales sacerdotes, ¿ustedes por qué no han traído? Ellos le dicen, jamás, Dios alguno. Mire lo que le dicen, jamás Dios alguno ha hablado como este Dios. Así no dice. Dice, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En el capítulo 9, cuando sana al ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento dice, aquel Dios llamado Jesucristo hizo lodo y me untó. No dice así, dice aquel hombre llamado Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y regresé viendo. Entonces Jesucristo oró, sí. Siendo el único Dios, sí. Siendo el Padre, sí. Pero no oró a sí mismo. Oró porque él era hombre, cumplidor de la ley, cumplidor de lo que estaba escrito acerca de él. Como hombre y como hijo de Israel tenía que orar. Para cumplir la ley tenía que orar. Para cumplir lo dicho de él tenía que orar. Tenía, no debía, tenía que orar. Y por eso oró. Ahora, aquí viene la encrucijada. Escúcheme bien, viene la encrucijada a los trinitarios. Porque decimos, y el hermano Wilfredo puso el dedo en la llaga, porque si decimos que si Dios, como dice el señor José Martínez, y dicen todos los trinitarios, Dios está formado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o Dios está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces Jesús se oró a sí mismo.
siendo él parte de ese Dios? Vamos a dar la respuesta, hermano Wilfredo. ¿Cree usted, mi hermano, que están en una encrucijada ellos, que Luis Carlos Reyes podrá respondernos esta pregunta? Entonces, Luis Carlos, como Dios está formado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según ustedes, entonces Jesucristo se oró a sí mismo, porque nosotros ya le demostramos por qué Jesucristo oraba. Ahora, demuéstranos ustedes, ahora, si Jesús es parte de ese Dios al cual él oraba, entonces él se oraba a sí mismo. Y si usted me va a decir, ojo, como el hermano Wilfredo está diciendo, no estamos diciendo a qué persona, o como usted está diciendo, vamos a suponer, Dios, Jesucristo es Dios, el Hijo. Entonces Dios le oraba a Dios el Padre, o a cuál Dios le oraba a Dios. Serio problema, ¿no? Hermano Wilfredo, ¿están en un problema o no? Sí, hermano Alex, ellos están metidos en un serio problema porque, mire, yo quiero dejar una pregunta aquí planteada, ¿verdad? Y es que todo trinitario cree que hay un solo Dios. Eso lo cree todo trinitario. Todo trinitario cree que hay un solo Dios. Ellos creen en un solo Dios. Pero el problema aquí es que cuando uno le pregunta a ellos, ok, si hay un solo Dios y Jesús es Dios, cuando Jesús oraba, la Biblia dice en Lucas 6:12 que él pasó la noche orando a Dios. Entonces, si hay un solo Dios y Jesús es Dios, ¿a qué Dios le oraba? Nótese que allí la Biblia no dice que había una persona divina orándole a otra persona divina. Lo que la Biblia dice es que él se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Entonces uno pregunta, ¿a qué Dios le oraba Jesús? ¿Cierto? La otra pregunta sería, ese Jesús que es Dios, cuando él oraba a Dios, ¿le oraba a un Dios distinto de él? ¿Cómo es el asunto? Cuando, o sea, Jesús siendo Dios, cuando él oraba, ¿le oraba a un Dios distinto de él? ¿Ah? ¿O acaso Jesús para los trinitarios, siendo el único Dios trino que existe, o igual, ese Jesús que es Dios, ¿cierto? Porque los trinitarios creen en un solo Dios. Entonces, ya que los trinitarios creen en un solo Dios, pero que ese Jesús es Dios, cuando oraba, ¿le oraba a un Dios distinto de él? ¿O acaso Jesús, ese Jesús para los trinitarios, que es Dios, es un Dios distinto al que escuchaba la oración? Imagínense lo que esto. Para los trinitarios, yo quiero preguntarle, ese Jesús que es Dios, que se manifestó en carne, que oraba, ¿es un Dios distinto al Dios que no se manifestó en carne, a quien él oraba? No estoy preguntando si es otra persona. Lo que estoy preguntando es si ese Jesús, cierto, que es Dios, que se manifestó en carne cuando oraba, si cuando él oraba, le oraba a un Dios distinto que no se manifestó en carne. Aquí tengo un serio problema por esta parte. Adelante, hermano. Quería dar ese pequeño aporte. Gracias, mi hermano. Hermano Bernulfo, ¿qué opina usted? Ya nosotros hemos explicado de que evidentemente Jesús lo hacía, siendo el único Dios, porque usted no me pueden decir a mí que Jesucristo no es el único Dios. La Biblia lo dice. Entonces, el problema trinitario radica en que quieren encasillarnos en que entonces Jesús se oraba a sí mismo. Entonces, cuando Jesús oraba a Dios, entonces Jesús siendo Dios, el cual oraba a Dios, se está orando a sí mismo, ya que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Tienen un serio problema o no los trinitarios con esto, hermano? ¿Qué opina usted? Sí, hermano, están en grandes aprietos. O sea, el señor Luis Carlos Reyes, con ese reto que él lanzó, él se está poniendo la soga en el cuello solito. Porque ahorita ustedes tocaron aquí el tema de la coigualdad. Pero vemos que solamente uno de los supuestos tres que hay, uno solo es el que ora. O sea, los otros dos no ocupan orar. O sea, solamente hay uno que tiene necesidad de orar. Si hay una coigualdad, debería existir un registro, o sea, libro, capítulo y versículo,
donde vemos a la tercera persona divina, o sea, Dios el Espíritu Santo orando. Ahora, la otra cosa es que hay uno solo orando a una persona divina, la primera persona, el Padre, al cual se le ora. No le ora a la tercera persona divina. Entonces, uno solo ora, los demás no oran, pero persiste la coigualdad. O sea, el Padre no le ora a nadie y el Espíritu Santo no le ora tampoco a nadie. Solamente el Dios Hijo, vemos aquí que es el más necesitado, al cual le ora no a la tercera persona divina, sino a la primera. O sea, ignorando a la tercera persona divina. O sea, hay un gran enredo y problema que tienen estas personas acá con su falsa Santísima Trinidad. Entonces, la única forma, la única manera de poder entender de una forma coherente y bíblica, sí, porque antes de la coherencia está lo que es la autoridad bíblica, que es la que nos guía a la coherencia correcta. Entonces, la única forma de entenderlo bíblicamente es como hasta ahora mis hermanos lo han explicado. Jesús oró porque uno muestra que era un verdadero hombre, o sea, Dios con nosotros, según Mateo 1:23. Pero Dios con nosotros está con los seres humanos, él también como un ser humano real, donde muestra con sus oraciones que así como todos los seres humanos necesitamos orar, él también oraba. Dice, voy a citar por acá, la Biblia Torres Amat, Isaías 35, verso 3. Decid a los pusilánimes, buen ánimo y no temáis, mirad a vuestro Dios. Un mirar literal, no figurativo, un mirar, un ver real. Mirad a vuestro Dios que viene a ejecutar una justa venganza. Y luego aquí en esta parte, preste la atención, Dios mismo en persona vendrá y os salvará. Dios mismo en persona. Ahora, si Dios mismo está en persona, aquí en el plano existencial tierra, un Dios todopoderoso, atemporal, eterno, glorioso, pero está con los seres humanos, está con los hombres, está también en persona. Debe él en esa condición cumplir todos los aspectos que nosotros los seres humanos cumplimos porque estamos sometidos a lo que rige en este globo terráqueo, en esta tierra. Entonces, si hablamos del sistema religioso del tiempo del Señor Jesús, todo israelita tenía que orar, incluyendo él. Era un hombre de fe, era un hombre que respetaba Torá, cumplía la ley, e igual como las necesidades físicas, también tenía necesidades espirituales, ¿cuáles? Como la de orar, la de ir al templo, la de, mire la dedicatoria, cuando era un niño, lo dedicaron. Pero ¿qué dice la Escritura? Que ese niño que nos es nacido, ese hijo que nos es dado, es el Padre Eterno, es el Dios fuerte, lo estoy resumiendo. Es el Padre Eterno, es el Dios fuerte, pero está con nosotros, Emmanuel, que es Dios en persona con los seres humanos. Entonces, el ver al Señor Jesús orando no tiene por qué llevarle la cabeza a los amigos trinitarios a querer hacer un Dios tridimensional, un Dios por trocitos, por pedacitos, que necesita pedirle a otro que le dé permiso. No, eso son puras fantasías y pataletas de ahogado. La Biblia tajantemente enseña que era Emmanuel, Dios con nosotros, y que este Emmanuel, Dios con nosotros, es el verbo hecho carne, cumpliendo exactamente la ley. Y en la ley está incluido, como ustedes lo dijeron acá bien claramente, que a ti vendrá todo hombre y orará. Y en los días de su carne, Jesús oró, mostrando su verdadera humanidad, mostrando la realidad que estaba con nosotros, el único aquel que dijo, yo mismo que hablo, Isaías 52:6, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Al estar presente, Emmanuel, Dios con nosotros, estando la plenitud de Dios
con nosotros, Dios manifestado en carne, no tiene por qué, no nos puede ser extraño, no puede ser extraño. Entonces, si a estas personas les es extraño ver a Jesús orando, entonces por eso también les es extraño en estos tiempos a ellos orar, porque todos los seres humanos oramos, y Jesús en los días de su carne oró, dándonos ejemplos y cumpliendo también la ley. Gracias, hermano. Gracias, hermano Bernulfo. Miren, tienen un serio problema. Un serio problema, ¿por qué? Porque ustedes, a la pregunta que se ha hecho hoy, ya nosotros demostramos por qué Jesús oraba. Tienen tres opciones. Una, entonces, si Jesús oraba a Dios y Dios está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios, es decir, ese Jesús se oraba a sí mismo. Es decir, se estaba orando a sí mismo. Respuesta. Dos, tienen al Dios Hijo aquí en la tierra y tienen al Padre, al Dios Padre en el cielo. Entonces Dios oraba a Dios. O como son de la misma naturaleza, Dios se oraba a sí mismo. ¿Qué responderán? ¿Dios estaba orando a sí mismo? ¿Dios oraba a Dios? Y si Jesucristo es Dios, ¿le oraba a Dios o le oraba a otro Dios? El Dios llamado Jesucristo le oraba a otro Dios distinto a él o le oraba a él mismo. Eso es lo que tendrán que responder. Eso es lo que tendrá que responder Luis Carlos Reyes. Ahora, tiene la más fácil. La más fácil, ¿cuál es? El argumento que hablamos nosotros los unicitarios, que es bíblico. Esa será la más fácil. Y decir, no, ninguna de las anteriores. La más fácil es decir, no, es que Jesucristo oraba porque era hombre. Sencillo. ¿Sí? Es lo que van a decir. Esa es la más fácil. Acoger el argumento unicitario bíblico. Eso es lo más fácil. ¿O no, hermano Bernulfo? Micrófono. Amén. No hay otra salida, hermano Alexander. No hay otra salida. Primero que todo, si ellos en su credo dicen que ellos dicen, sí, Jesús es Dios, pero no es el Padre. Ok, entonces tienen un Dios y tienen a otro Dios. Ya están en el pluralismo. Son pluralistas. Entonces, para explicar las oraciones del Señor Jesús, y ellos no quieren quedar como pluralistas, entonces tienen que abrazar el principio de que Jesús es un verdadero hombre, pero que es Dios manifestado acá como una persona real. Entonces, ¿qué pasa? Van contra la pared. Contra la pared quedan ellos al tratar de justificar o presentar un argumento que no sea el que hoy aquí le hemos mostrado. Porque Jesús oraba, y lo hemos enseñado aquí, Jesús oraba porque cumplía exactamente Torah. En el momento que el Señor Jesús no hubiese orado, hubiese sido un rebelde. En el momento que él no ora, de una vez quebranta la profecía del Salmo que dice, a ti vendrá todo ser humano y a ti orará. Dice, él clamará, mi Padre eres tú y mi Dios, la roca de mi salvación. En el momento que el Señor Jesús no haga eso, no cumpla eso, inmediatamente queda, o sea, como un ser humano que incumple Torah, incumple la ley, cosa que nunca hizo, porque él vino a cumplir, y que lo que él estaba escrito en la ley, en los salmos y en los profetas, todo tuvo cumplimiento. Entonces las oraciones del Señor Jesús ponen en aprieto, no a nosotros los unicitarios, porque bíblicamente nos apegamos a lo que dice la palabra, y la Biblia nos enseña que el Señor Jesús era un verdadero israelita, un hombre de fe, un hombre que aquí en la tierra oraba, no en el cielo, porque no hay ningún registro bíblico que se vea a un hijo eterno interactuando con un Dios y Padre. No hay ningún registro bíblico de eso, de una oración en la eternidad hecha por el Señor Jesús. No, eso pasa aquí en la tierra.
Jesús en carne, o sea, en la encarnación, es cuando todas estas cosas están en funcionamiento, en los días de su carne y en el espacio temporal aquí, tierra. Entonces, ellos son los que tienen el gran problema, no nosotros, porque ellos no pueden demostrar ni tampoco pueden explicar bíblicamente por qué Jesús oraba. Si dicen que Jesús oraba porque era otro Dios, entonces son politeístas. Sencillo, no hay otra forma, no hay otra manera de rotularlos a ellos. Le ponemos el gafete aquí a todos ellos, al señor Luis Carlos Reyes le ponemos el gafete de politeísta. ¿Por qué? Porque muestra a una segunda persona, Dios, pidiéndole, orándole a otra persona, primera persona divina, el Padre. Entonces le ponemos aquí el gafete, hermano Alessandro, hermano Wilfredo, al señor Luis Carlos Reyes le ponemos el gafete de politeísta, si no abraza lo que hoy le enseñamos aquí. Hermano Hugo Wilfredo, ¿cuál de las tres opciones cree usted que abrazará un trinitario para responderle? Jesús se oraba a sí mismo porque él es Dios de la misma naturaleza de Dios. Entonces se oraba a sí mismo. Ojo, si dicen eso, cierra el micrófono un momentico, hermano Wilfredo, disculpe. Si dicen eso, señores, si ustedes dicen eso, entonces estarán cayendo en esa falacia que habla Luis Carlos Reyes de nosotros los unicitarios. ¿Sí? Pues no, es que él es Dios y él oraba a Dios y entonces era parte de Dios y entonces se oraba a sí mismo. Porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús aquí en la tierra era el Hijo, ¿no? Dios Hijo. 2. Jesús, Dios, oraba a Dios. ¿A cuál Dios oraba Jesús? Jesús Dios oraba a otro Dios. ¿Y cuál era ese otro Dios al cual oraba? ¿O era a él mismo? Entonces, ¿qué van a responder? No, es el mismo Dios. Entonces oraba al mismo. O 3, van a abrazar la unicidad al decir, no, es que lo hizo como hombre. ¿Cuál cree usted, hermano, que van a abrazar? Díganme. La única manera que tiene que abrazar Luis Carlos Reyes es diciendo que Jesús oraba como un verdadero hombre, ¿cierto? O tocaría o haría falta que él dijera de que Jesús como una persona distinta lo oraba el Padre, quien es una persona distinta, pero eso no es por lo que estamos preguntando, ¿cierto? No es eso lo que preguntamos, si había una persona distinta orando a otra persona distinta. Lo que nosotros estamos preguntando es si ese Jesús que es Dios para los trinitarios, ese Jesús que es Dios de la misma naturaleza del Padre, ese Jesús que es Dios cuando oraba, le oraba a un Dios distinto de él. ¿Ah? O ese Jesús que es Dios cuando oraba, ¿a qué Dios le oraba? Porque la Biblia dice que Jesús es Dios. Pero nosotros entendemos claramente que, aunque Jesús es Dios, cuando Jesús lo hizo desde su humanidad. Y quiero decir algunas palabras que tengo aquí, que nosotros no tenemos ningún problema con Jesús orando al Padre, porque Jesús también tiene una naturaleza humana genuina que es distinta, pero no separada de su naturaleza divina. Si Jesús no fuera un ser humano, y si era solo el Padre, entonces obviamente no tendría ninguna necesidad de orar. Las oraciones de Cristo surgen de la autenticidad de su naturaleza humana, no de su naturaleza divina, ¿verdad? Ahora, aparte de la encarnación, no habría necesidad de orar porque Dios no necesita de orar, ¿verdad? Solo Jesús en su existencia humana, limitado por la asunción de una existencia humana genuina, necesita orar. Ahora, no tenemos, ¿verdad? O más bien, no entendemos que esto signifique que la naturaleza divina de Cristo
oró al Padre, porque entonces tenemos a Dios orando a sí mismo. Repito nuevamente, no entendemos que esto signifique que la naturaleza divina de Cristo oró al Padre, porque entonces tenemos a Dios orando a sí mismo. No tenemos la naturaleza divina de Jesús orando al Padre, que sería la misma persona divina del Padre, pero tenemos a un ser humano que no ejerce las prerrogativas de la deidad, sino que se limita voluntariamente a las prerrogativas compartidas por toda la humanidad, confiando en el Espíritu de Dios para cada una de sus palabras y milagros, y orando así a la fuente de su fuerza. Ahora, solo en su humanidad fue que Jesús pudo orar. Entonces, yo creo que esto está más que suficiente explicado, respondido. Ahora, lo que Luis Carlos Reyes tiene que explicarnos a nosotros es si ese Jesús, que es Dios, cuando él le oraba a Dios, ¿a qué Dios le oraba? No estamos preguntando a qué persona, estamos preguntando a qué Dios. ¿Cierto? Él tiene que decir, no es que ese Jesús que es Dios le oraba a otro Dios. Y si dice que otro Dios, entonces cae en politeísmo. Pero si dice, no, es que ese Jesús que estaba orando cuando le oraba a Dios, no le oraba a otro Dios, entonces se estaba orando a sí mismo. Entonces él sí tendría a Dios orándose a sí mismo. Y nosotros creemos que cuando Jesús oraba, cuando oraba el Padre, lo hizo desde su humanidad como un verdadero y un auténtico hombre, ¿verdad? Ya como dije anteriormente, ya que en la manifestación de Dios en carne, él tomó una existencia humana auténtica, real y verdadera, distinta a la existencia que él siempre ha tenido como Dios. Ya que Jesús, como Dios, no necesita orar porque Dios no ora. Solamente podemos ver a Jesús orando como un verdadero hombre. Y quiero decir lo que dice Hebreos capítulo 2, verso 17, que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Cómo tenía que ser Jesús semejante en todos sus hermanos? Pues tenía que ser un verdadero y un auténtico hombre. Entonces, creo que ahí voy a dejar mi aporte, hermano Alex. No sé si hay algo más por aportar. No, hermano, yo creo que todo está dicho. Hermano Bernulfo, ¿tiene algo más que acotar? Y vamos a esperar la respuesta. Si el señor Luis Carlos Reyes nos quiere responder, por favor, hágalo. Me puede llamar, me puede escribir. Mire, señor Luis Carlos Reyes, deseamos que usted responda a estas sencillas preguntas. Nosotros ya le respondimos por qué Jesús oraba. Ahora usted explíquenos desde el punto de vista trinitario por qué Jesús oraba. Sencillo. Era que él, como Dios, le oraba a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Respóndanos, ¿sí o no? O como Dios, la segunda persona en la Trinidad, le oraba a Dios, la primera persona en la Trinidad, el cual es el Padre, ¿sí o no? O usted va a decir, no, es que son de la misma naturaleza. Si son de la misma naturaleza, entonces Jesús se oraba a sí mismo, porque son el mismo. Son el mismo. No es que son el mismo Dios, vale. Entonces Jesús se oraba a sí mismo. ¿Qué va a responder? ¿O va a abrazar la unicidad de Dios? Hermano Bernulfo, ¿tiene algo que acotar? Brevemente, hermano, aquí Filipenses capítulo 2, versículo exactamente el 8. ¿Sí? El 8 dice, se humilló a sí mismo. Leo desde el 7, hermano. ¿Está bien? Y estando, ese punto ahí, y estando en la condición de segunda persona divina, estando en la condición de Dios, no, estando en la condición de hombre. Estando, nótese que esto sucede estando en la condición de hombre.
Nunca antes de la encarnación se registra ni se registró, no hay una interacción de personas divinas, una orando a la otra en el cielo. No lo hay, no existe. Mire cómo por su propio peso se cae esta mentira, supuesta Santísima Trinidad. Mire cómo se cae. Ellos no pueden demostrar por la Biblia que en el cielo, en la eternidad, existen tres personas compartiendo, conversando entre ellas. No, no, no. O sea, por ahí saldrán algunos actores que son buenos para nominarlos al Oscar de la Academia por sus actuaciones, donde hay predicadores trinitarios que salen con unos inventos donde está la Trinidad peleándose. Pero tal cosa nunca existió. Son puras mentiras, son puras conjeturas, son puras ideas de los hombres. No pueden demostrar que en el cielo existió un Dios Hijo eterno pidiéndole algo al Dios Padre, primera persona divina, pidiéndole algo. No hay una oración de tal. Dice que en los días de su carne, el único Dios manifestado en carne, estando en la condición de hombre, es que estas cosas acontecen, mi hermano. Yo espero, y voy a estar muy atento, hermano Alexander, de ver si este señor, Luis Carlos Reyes, se toma unos minutos para considerar todo lo que aquí le hemos dado suficiente material bíblico para que él pueda corregirse. Y espero de que él pueda dar la cara y dar respuesta a este contenido que estamos hoy haciendo aquí, donde le hemos enseñado por la Biblia de que únicamente las oraciones del Señor Jesús se dieron y se cumplieron fehacientemente conforme a lo que está prometido o profetizado, fue en los días de su carne y estando él en la condición de hombre. ¿Quién? Nuestro único Dios manifestado en carne, como lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice que Dios fue manifestado en carne. Y este Dios dice que es Cristo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, mi hermano Alexander. Entonces, ahí le dejamos este material para que el señor Luis Carlos Reyes y toda la gallada que él tiene puedan corregirse a tiempo. Están a tiempo de corregirse porque Dios, el Señor les está dando oportunidad y les estamos regalando este material. Mire, no les cuesta nada, es gratuito para que ellos puedan abrazar la verdad bíblica de que nuestro Dios pudo cumplir sus promesas de estar él presente con nosotros en una condición humana y así poder orar y así poder cumplir lo que él había prometido. Gracias, hermano Alexander, por esta invitación. Hermano, estamos siempre a disposición en cualquier cosa que podamos apoyar con tal de ayudar a aquellos que están, los han agarrado, han sido víctimas de este engaño. Estamos para ayudarles, para que conozcan la verdad y sean libres. Gracias, hermano Alexander. Amén, mi hermano Danulfo. Bueno, se nos fue el hermano Wilfredo. Era para que ya nos despidiésemos. Agradezco a toda la audiencia y por favor háganle llegar eso a Luis Carlos Reyes. Háganle llegar esta respuesta contundente de tres unicitarios que tenemos Biblia para darles. Y el que quiera responder, escúcheme bien, el que quiera responder las preguntas, por favor, solamente me dice y hacemos un programa con él. ¿Sí o no, hermano Bernulfo? Hacemos un programa con él. Nos dice, por ejemplo, Amén, mañana así es. podemos hacer un programa con él. No sé, por ahí Rubén Miranda, dinos a qué horas mañana y nos reunimos y hablamos contigo. ¿Quieres responder las preguntas? Vale, éntrale. Bueno, hermano Bernulfo. Hermano Alexander, alguien que quiera representar a este señor Luis Carlos Reyes, porque creo que él no es dado a dar la cara, él no es dado a dar la cara, porque tengo entendido que el hermano Polo duró 2 años para que él aceptara un debate y no se lo aceptó en vivo, sino que fue por escrito. Entonces creo que nos podíamos hasta morir de viejos aquí esperando que él aparezca.
pero si hay algún representante de este señor Carlos Reyes, pues lo aceptamos y con mucho gusto, pues aquí lo atendemos. Gracias. Entonces, el que se quiera apuntar me escribe. Por ahí está el señor Rubén Miranda que quiere. Entonces, Rubén, recuerda que es aquí, el hermano Bernulfo y yo te atendemos. Entonces, dinos qué día y lo hacemos, ¿sí, hermano Bernulfo? Complacido de atenderlo, claro que sí. Aquí con gusto lo corregimos gratuitamente, hermano. Dale, dale. Y lo bautizamos también. Sí. No sé dónde es, señor Rubén Miranda, pregúntele dónde es. Vamos Panamá, al país donde se encuentra. De Panamá. Panamá. Sí, está ahí en Me queda Panamá. cerquita, aquí lo bautizamos y me dice nada más. José Martínez, bueno, José Martínez, dinos para cuándo y te enviamos el enlace, dinos. Tú tienes mi número y entras también con Rubén, dale, ahí me avisan por el internet, por el interno. Gracias, mi hermano Bernulfo, por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación, también a nuestro hermano Bernulfo, perdón, también a nuestro hermano Wilfredo, que estuvo con nosotros y no sé qué pasó, como que se le cayó el internet. Pero bueno, gracias, hermanos, y espero que no sea la última vez que estén por aquí. Amén, hermano. Gracias a usted, a toda su audiencia. Ha sido para mí un gozo, una alegría poder estar acá y poder aportar, hermano Alexander. Estamos siempre para servirle. Que el Señor le bendiga a todos y será hasta la próxima. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. No se olviden compartir y ya saben, José Martínez, Rubén Miranda, escriban ahí al WhatsApp y hacemos el programa. Como dijo el hermano, les damos unas clases gratis y también si hay que bautizarlos, los bautizamos. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les guarde.